Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en uno de esos temas que nos tienen a todos con la boca abierta, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, y es esa tensión, esa energía que parece flotar en el aire entre dos figuras conocidas, Demet Özdemir y Gülden Yaman. Prepárense porque vamos a desentrañar algunos secretos, a explorar los rumores, las posibles realidades y lo que hay detrás de esta intrigante conexión. Si son nuevos por aquí, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y análisis. Últimamente parece que las redes sociales, las revistas de chismes y hasta nuestras conversaciones giran en torno a estas dos personalidades. Y no es para menos. Ambas son figuras prominentes, cada una en su ámbito, y cuando dos personas con tanto carisma y presencia se cruzan, es natural que la curiosidad humana se dispare. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿Es solo una coincidencia, un malentendido, o hay algo más profundo? Vamos a intentar poner un poco de orden en este mar de especulaciones. Para empezar, recordemos quiénes son Demet Özdemir y Gülden Yaman. Demet Özdemir, para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, es una actriz turca que ha conquistado corazones a nivel internacional. La recordamos por sus papeles inolvidables en series como Erkenci, donde su química en pantalla era palpable, y más recientemente en producciones que han cosechado un gran éxito. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una estrella, admirada por millones. Ha sabido labrarse una carrera sólida, pasando de roles juveniles a personajes más complejos y cautivadores, demostrando una versatilidad que pocas actrices logran alcanzar a su edad. Su presencia en las redes sociales, donde comparte fragmentos de su vida y de su trabajo, la mantiene conectada con su vasto público, quienes siguen cada uno de sus pasos con gran interés. Por otro lado, Gülden Yaman, aunque quizás menos conocida en el ámbito de la actuación para algunos, es una figura importante en la industria del entretenimiento, a menudo vinculada a la producción, gestión de eventos o incluso a la promoción de talentos. Su papel, aunque a veces se desarrolle tras bambalinas, es crucial para el funcionamiento de este mundo. Es posible que Gülden sea una agente talentosa, una productora con visión, o alguien con influencia en la toma de decisiones dentro de grandes compañías de entretenimiento. Su trabajo implica establecer contactos, negociar contratos, y en esencia, dar forma a las carreras de muchos artistas. Y es precisamente en estos cruces entre el talento visible y la maquinaria detrás, donde a menudo nacen las historias más interesantes y a veces, las tensiones menos visibles. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, y figuras como Gülden son los engranajes que mueven la maquinaria. ¿La tensión de la que hablamos, de dónde surge? Pues bien, las redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para este tipo de especulaciones. Un me gusta inesperado, un comentario críptico, una coincidencia de fechas en publicaciones, un encuentro casual capturado por algún paparazzi, todo suma y se convierte en material para la especulación. Hemos visto cómo pequeños detalles, a veces insignificantes en sí mismos, se magnifican hasta convertirse en verdaderos titulares. La economía de la atención en el mundo digital significa que cualquier anomalía, cualquier indicio de algo fuera de lo común, es explotado al máximo. Una seguidora dedicada puede pasar horas analizando las publicaciones de ambas, buscando patrones, buscando el hilo del que tirar. Y a menudo esos hilos, por tenues que sean, son suficientes para tejer complejas teorías. Una de las teorías más persistentes es que esta tensión podría estar relacionada con un proyecto profesional. Quizás ambas estuvieron consideradas para el mismo papel, o para trabajar juntas en alguna producción. En la industria del entretenimiento, es muy común que los talentos compitan por oportunidades, o que se establezcan alianzas y colaboraciones. Si Gülden Yaman estuviera involucrada en la gestión o producción, podría haber tenido un papel directo o indirecto en la carrera de Demet Özdemir, o viceversa. Imaginen que Gülden estuviera a cargo de la selección de elenco para una nueva serie y Demet fuera una de las candidatas principales. Las negociaciones, las presiones, las expectativas, las posibles diferencias creativas que surgen durante el proceso de casting, todo eso puede generar una tensión profesional que, vista desde fuera, podría interpretarse de muchas maneras. Quizás hubo un proyecto ambicioso que ambas querían, y solo una pudo conseguirlo, generando una competencia subyacente. O tal vez la tensión surge de una diferencia en la visión creativa de un mismo proyecto en el que ambas están involucradas.
La industria está llena de historias de colaboraciones que terminaron en fricciones, y de rivalidades que paradójicamente impulsaron la creatividad. Otra línea de especulación apunta a una posible rivalidad. Y aquí es donde debemos tener cuidado, porque a menudo confundimos la competencia saludable con la animosidad. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es natural que surjan envidias o desacuerdos. Tal vez hubo un proyecto en el que sus intereses chocaron, o quizás un malentendido en alguna gala o evento social. A veces, un simple cruce de miradas o una conversación mal interpretada pueden dar pie a un sinfín de rumores. La rivalidad, en este contexto, no tiene por qué ser abierta y hostil. Puede ser una competencia silenciosa por el mismo tipo de papeles, por la atención mediática, o incluso por el acceso a ciertos círculos influyentes. La presión por mantenerse relevante y en la cima puede llevar a fricciones, incluso entre profesionales que comparten el mismo espacio. Hemos visto cómo se comparten capturas de pantalla de interacciones en redes sociales, analizando cada palabra, cada emoji. Y es fascinante ver la capacidad del público para construir narrativas a partir de estos fragmentos. Si Demet dejó de seguir a Guldem en Instagram, o viceversa, boom. Se arma un revuelo. Si ambas asisten al mismo evento y sus fotos no aparecen juntas, más especulaciones. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, se intenta encajar para formar una imagen completa. La guerra de seguidores en redes sociales, los unfollowers, los likes estratégicos, son todos elementos que los fans utilizan para descifrar la dinámica entre las celebridades. A veces un simple emoji de corazón puede ser interpretado como una señal de paz, mientras que una ausencia de interacción puede ser vista como una declaración de hostilidad. Esta disección minuciosa de la vida digital de las celebridades es un fenómeno fascinante en sí mismo, un reflejo de nuestro deseo de entender las complejidades de las relaciones humanas, incluso a distancia. Sin embargo, es crucial recordar que la información que circula en redes sociales y en los medios de entretenimiento a menudo está filtrada, exagerada o directamente inventada. La línea entre la realidad y la ficción puede ser muy difusa. Lo que para nosotros parece una tensión evidente, para ellas podría ser simplemente una relación profesional cordial, o incluso una falta de relación significativa. Los medios de entretenimiento prosperan con el drama, y la ausencia de controversia a menudo significa menos clics y menos atención. Por lo tanto, es común que se fabriquen o se magnificen las historias para mantener el interés del público. La cautela es fundamental cuando nos enfrentamos a este tipo de información. ¿Qué secretos podrían revelarse? Si hablamos de secretos, podríamos estar pensando en rivalidades ocultas, en negociaciones fallidas, en proyectos que nunca llegaron a ver la luz, o incluso en relaciones personales que se vieron afectadas por sus carreras. Podría ser que Guldem tuviera información valiosa sobre Demet, o viceversa, y que esa información haya generado algún tipo de fricción. Por ejemplo, si Guldem, como representante o productora, ha estado involucrada en proyectos anteriores de Demet, podría haber habido desacuerdos sobre la dirección de su carrera, o sobre los términos de sus contratos. La industria está llena de historias de talento infravalorado o de oportunidades perdidas, y si ambas han compartido espacios profesionales, es plausible que hayan surgido fricciones en torno a estas cuestiones. Quizás Guldem es una guardiana de secretos de la industria, y Demet, como figura pública, debe navegar cuidadosamente sus interacciones. Pensemos en los factores que influyen en estas relaciones. La industria del entretenimiento es un universo complejo, lleno de ambición, de oportunidades que se presentan y se desvanecen, de egos, de presiones mediáticas. En este contexto, es fácil que se produzcan roces. Demet, como actriz consolidada, tiene sus propios intereses y su equipo de trabajo. Guldem, dependiendo de su rol exacto, podría estar trabajando con otros talentos, compitiendo por los mismos espacios o recursos. La competencia por los roles más codiciados, por los contratos más lucrativos, por la portada de las revistas más importantes, es una constante. Si ambas operan en la misma esfera, es casi inevitable que sus caminos se crucen de maneras que generen competencia, y por ende posible tensión. La presión para tener éxito en un mercado saturado puede llevar a estrategias y acciones que, desde fuera, parezcan conflictivas. Hemos analizado las reacciones del público. Muchos están fascinados por la idea de un drama entre dos figuras públicas. Las teorías van desde enemistades profesionales hasta posibles celos o competencias por la atención mediática. Es un fenómeno que se repite una y otra vez en el mundo del espectáculo, cuando
Os personas interesantes interactúan, la gente quiere saber más, quiere imaginar las historias detrás de las apariencias. El público se convierte en un detective buscando pistas y formando sus propias conclusiones. Esta fascinación por el drama es un motor clave para la industria del entretenimiento, y las especulaciones sobre rivalidades entre celebridades son un elemento recurrente. Ahora bien, ¿cuál es la versión oficial o la explicación más plausible? Sin una declaración directa de las involucradas, todo lo que tenemos son conjeturas. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de las veces, lo que parece una gran tensión en las redes sociales, se reduce a malentendidos, a agendas profesionales diferentes o simplemente a que las personas tienen vidas privadas y relaciones que no siempre son de dominio público. Las celebridades, a pesar de su exposición mediática, también valoran su privacidad. Lo que para el público es un tema de debate público, para ellas puede ser simplemente una situación privada que no desean compartir. Una posibilidad es que esta supuesta tensión sea, en gran medida, una construcción mediática. Los portales de noticias de entretenimiento a menudo buscan crear titulares y generar tráfico, y una historia de rivalidad o tensión entre dos figuras conocidas es un anzuelo perfecto. A veces un comentario sacado de contexto, una foto eliminada, o una ausencia en un evento pueden ser suficientes para encender la mecha de los rumores. Los medios juegan un papel activo en la creación y difusión de estas narrativas, alimentando la curiosidad del público y generando conversiones. Un simple desliz o una coincidencia son suficientes para desencadenar una tormenta mediática. También debemos considerar la posibilidad de que ambas, consciente o inconscientemente, estén utilizando esta supuesta tensión para generar interés. En el mundo del espectáculo, la atención es una moneda valiosa. A veces, un poco de misterio o controversia puede ser beneficioso para mantener a la audiencia interesada. No sería la primera vez que una posible rivalidad o tensión entre figuras públicas sirve para aumentar su perfil y la relevancia de sus proyectos. Es una estrategia de marketing sutil, si se quiere, que capitaliza la naturaleza curiosa y a menudo sensacionalista del público. Si nos ponemos en el lugar de Demet Özdemir, ella está constantemente bajo el escrutinio público. Su carrera, sus relaciones, sus decisiones, todo es analizado. Si Güldem Yaman tiene algún tipo de rol en su entorno profesional, es natural que sus interacciones sean observadas. Y si Güldem está involucrada en la gestión de otros talentos, podría haber habido situaciones en las que sus intereses profesionales coincidieran o chocaran con los de Demet. Por ejemplo, si Güldem representa a un actor con el que Demet ha trabajado o va a trabajar, o si ambas están aspirando a los mismos patrocinios o campañas publicitarias. La competencia por la visibilidad y las oportunidades es una realidad en esta industria. Pensemos en ejemplos concretos que han circulado. Quizás en algún momento se rumoreó que Güldem estaba trabajando estrechamente con un actor con el que Demet compartía pantalla, y surgieron celos profesionales. O tal vez Güldem representaba a un actor que era considerado para un papel que Demet deseaba. Estas son solo hipótesis, claro está, pero ilustran el tipo de escenarios que podrían dar lugar a una tensión. La industria está repleta de intrigas y de situaciones que, vistas desde fuera, pueden parecer sencillas, pero que implican complejas dinámicas de poder y negociación. Un comentario inocente en una entrevista, una publicación compartida en un momento determinado, pueden ser interpretados como mensajes codificados por los fans más dedicados. La clave para entender esta situación, si es que existe realmente, radica en la sutileza de las interacciones profesionales en la industria. No siempre se trata de enfrentamientos directos, sino de competencias silenciosas, de negociaciones delicadas, de alianzas cambiantes. A menudo, lo que se percibe como tensión es simplemente la normalidad de las relaciones profesionales en un entorno altamente competitivo. Puede ser que ambas tengan agendas profesionales muy distintas, y que sus caminos rara vez se crucen de manera significativa. La falta de interacción pública no siempre implica hostilidad, puede ser simplemente una cuestión de prioridades y enfoques de carrera. Para concluir, esta tensión entre Demet Özdemir y Güldem Yaman, aunque ha sido objeto de mucha especulación, sigue envuelta en un halo de misterio. Hemos explorado diversas teorías, desde rivalidades profesionales y competencias por proyectos, hasta la posibilidad de que sea una construcción mediática. Lo cierto es que sin información confirmada por las partes involucradas, todo lo que tenemos son interpretaciones y análisis de los pequeños detalles que circulan. La naturaleza misma de la industria del entretenimiento fomenta este tipo de especulación,
donde la realidad a menudo se ve eclipsada por la ficción que el público desea creer. Sea cual sea la verdad, es fascinante observar cómo la audiencia se involucra en estas historias, creando narrativas y buscando significados. La industria del entretenimiento, con su brillo y su complejidad, siempre nos ofrece material para la reflexión y la curiosidad. La forma en que consumimos y creamos historias sobre la vida de las celebridades es un fenómeno cultural digno de estudio. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado una nueva perspectiva sobre este tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que hay una tensión real entre Demet Özdemir y Gülden Yaman? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que podría estar sucediendo? Me encantaría leer sus comentarios y debatir juntos sobre este apasionante mundo. La participación activa de nuestra comunidad es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta entonces.